Vive la pasión del deporte con La Poderosa. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Podcast de Radio América. Episodio 12, temporada 2. Con Arnold Cruz, exjugador de la Selección Nacional. Moderado por el periodista Rodolfo Molina. Bienvenidos seguidores de La Poderosa Radio América. Hoy me encuentro nuevamente en este episodio de su podcast Siempre sobre la jugada con un histórico de nuestro fútbol que también ahora es entrenador y además su opinión influye mucho también en el fútbol de nuestro país, en este deporte que tanto nos apasiona. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a este espacio al gran Arnold Javier Cruz. Arnold, bienvenido con nosotros aquí a La Poderosa. Muchas gracias, Rodolfo, un gusto de estar contigo y hablar de lo que nos gusta y otras cosas también de nuestra historia. Bonito espacio, me encanta, ya he visto otros por ahí y en verdad que muy interesantes. ¿Verdad que sí? Claro. Fíjese que para conocer un poco más, porque de repente los cambios de generación, correcto, de repente se van quedando algunos nombres por ahí, pero siempre es bueno traerlos para que recuerden y probablemente sirvan de inspiración para los nuevos jugadores. Exacto. Entonces me gustaría que me hablara de esos inicios en el Progreso. Porque esos orígenes son de ahí, ¿no? ¿Sabe, verdad? Ah, claro. Progreso y Oro, así es, soy de Progreso y Oro, 1804. Y bueno, gracias a Dios pues nací ahí, crecí, soy hijo único de un padre que ya falleció en el 2018 y una madre que falleció en el 2019. Pero gracias a Dios contento por lo que me dieron ellos. ¿Cómo fue esa niñez? De esa infancia. Sí, esa infancia, sí. Muy bonita, con mucha responsabilidad y disciplina, que eso para mí ha sido básico en mi trayectoria. Jugaba fútbol siempre, pero jugaba mejor básquetbol. ¿De verdad? Sabía. Sí, fui en la escuela. El primer entrenamiento que yo tuve ya formal con un entrenador fue básquetbol. Y después, pues, verdad, el fútbol ya lo traía en la sangre y todo. Incluso la casa de mi papá quedaba a la par del Colegio San José, donde habían 3 canchas de fútbol. Y yo todos los días jugaba fútbol. Todos los días. Comía, tarea, fútbol. Todos los días. Tenía, contacto con la pelota. Incluso en el patio de la casa de mi papá era muy amplio. Hijo único, a esas veces casas grandes, sí, ¿no? Correcto, tenían patio y tenían varios árboles de mango, de guanábana, gusto de en todo. mi época. Entonces, cuando mis compañeros andaban en la escuela, yo iba por la mañana y ellos iban por la tarde, entonces a veces me quedaba solo y me compraban pelotas de plástico y empezaba a jugar ahí en el patio y los árboles a veces eran mis contrarios exactamente, y ahí jugaba siempre. Entonces el fútbol siempre que lo traía, pero el básquetbol me ayudó muchísimo para muchos fundamentos que a la larga en el fútbol fueron muy, pero muy importantes. Más adelante le voy a preguntar algunas cosas sobre el básquetbol, fíjese, porque eso no lo sabía, ese dato no aparece incluso, en la información. Incluso fui seleccionado sub-15 de fútbol. Varios de acá de la América y la otra radio pues miraban a este joven a los 15 años que iba a llegar. Ajá. Fui convocado a esa selección, que un premundial fue aquí en Honduras, y después fui convocado a la sub-19 con 17 años. Entonces ahí fue donde había una preselección de básquetbol de Honduras y una preselección de fútbol. Entonces, y tuvo que decidir. Me convocaron a la de básquetbol en San Pedro Sula. Y el cubano que estaba ahí, que no me recuerdo el nombre, fue el que me llamó, no me dejó ni tocar la pelota. Me dice: oye chico, yo sé que tú estás en el fútbol, pero quiero saber como entrenador oficial si el fútbol o el básquetbol. Entonces yo le dije: no, el fútbol. Ok, chico, que te vaya bien, éxito, hasta luego, va. Y ya me vine para la selección sub-19 que tenía Calistrín Suazo. Ah, mire usted. Sí, y ahí fui creciendo y gracias a Dios llegué
donde todo el mundo quiere llegar. Antes de llegar a esa etapa justamente, ¿qué pasó antes? ¿Cómo empezó a jugar? O sea, obviamente empezó a jugar fútbol, básquetbol, pero estaba en algunos equipos. Sí, estuve en unos equipos en el Progreso, jugaba, bueno, a los 16 años ya jugué en segunda división. Recuerdo con el deporte. Sí, antes antes nos íbamos a veces en un camión para Tela, sí, en camión, sí, o en buses de medio pelo, como dicen, pero nosotros íbamos. Comencé a jugar a los 16 años con el Deportes Progreseños. Estaba de entrenador Antonio Almendares, un exjugador de fútbol de Honduras que jugó con la Universidad y Maratón. Y después al siguiente año jugué también con el Deportes Progreseños en el Progreso. Estaba Rafael Paciencia Núñez. Pero ¿por qué jugué ese año en el segundo año? Yo había ido a España, al Real España. Y en verdad ¿Más o menos en qué año fue eso, Arno? Estamos hablando 87... 86, 87 por decir. Todavía el España estaba en esos tiempos de... España era un equipazo. Me recuerdo que Flavio Ortega estaba, me convocó, dijeron que hablaran conmigo, pero unas cosas no me gustaron. Y me regresé para el Progreso, como yo estaba estudiando en el Progreso. Maratón también estuvo muy interesado, y el primer equipo que me llevó a ver un entrenamiento y participar un poco fue Maratón. Cuando estaba Chelatucles, en el 87, me recuerdo yo, me llevó ahí y vi un maratón. Fue ese maratón impresionante que vi yo, que perdió la final contra Olimpia y que la perdió con gol de Juan Carlos Espinosa. ¿Cuándo? 87. Sí, correcto. Un centro de Dolmo Flores y Juan Carlos Espinosa hizo el gol. Entonces ahí yo me quedé con eso, porque Chelato siempre me observó y me invitaba a los entrenamientos, y yo iba como Progreso a San Pedro, hasta muy cerca. Entonces yo agarraba el bus y yo me iba para las prácticas y yo lo miraba. Después me quedé en el Progreso, no decidí ni por el Maratón ni por el Real España, e incluso el finado Néstor Matamala fue a hablar con mi papá para ver si yo podía jugar en el Sula. En el Sula de La Lima, que tenía un equipazo con jugadores de Olimpia, de Maratón y todo. Entonces no, me quedé en el Deportes Progreseños, y a partir de ahí ya los papeles eran míos. Vino Olimpia, ya me había observado en la sub-15, fueron 2 dirigentes a Valle de Ángeles, tenía 14 años yo, ya estaba con la sub-15, para simplemente conocerme y decirme de que el Olimpia estaba no interesado, sino que quería conocerme para ver cómo, y ahí yo sabía que era como se me interesa. Y entonces pasó el tiempo, fui seleccionado sub-15, sub-19, pero en el medio de 15 y 19 fue que opté ya por hablar con Osman para ver qué iba a pasar. Incluso él fue, ¿verdad?, Progreso a hablar con mi papá, y de repente yo me vine, pero esa vez llegué a un entrenamiento antes del 90, entrené. Me dieron una tortilla con quesillo, me acuerdo, y en la mañana, ¿va? Y un jugo. Y fui a entrenar, me recuerdo yo, a un parque que queda yendo para el norte, físico. Y al día siguiente me regresé para Progreso. ¿Por qué? Porque no me gustó. No se sintió como un buen ambiente. No, sí había buen ambiente, porque a varios jóvenes que habíamos estado en selección. Ya estaba en la selección. Al Espinea Chacón y otros. Entonces, pero no, me regresé a las 5 de la mañana, agarré un transporte para San Pedro y después para Progreso. Y yo me sorprendido. Después llego otra vez a hablar con mi papá, y ahí que me estuve en ese año del segundo año que jugué en el Deportes. Entonces ya me quedé ahí, y ya después ya se arreglamos bien, y gracias a Dios pues regresé aquí a Tegucigalpa. Y de allá viene otra historia.
Sí, es otra historia. Incluso hubo un dirigente del Motagua que hablé con él claramente porque no había arreglado ni con Olimpia ni con el otro equipo. Entonces, porque se tardó, vino Osman y aquí está y vamos. Yo imagino que esa historia que nos está costando ahora mismo es muy parecida a las historias de varios jugadores en Honduras, ¿no? Que de repente los dirigentes lo ven en una selección, lo ven en equipos de segunda división, de liga mayor, hasta de intermedia, y lo sacan de ahí, los traen. Pero pareciera, y antes inclusive Eduardo Bennett, que pasó por acá, nos decía que Chelato sacó cualquier cantidad de jugadores, que los miraba y les decía, muchachos, ustedes tienen para jugar. Pero ahora pareciera que no, que cuesta sacar más jugadores. ¿Cuál será esa razón? Sí, lo que pasa es que antes me recuerdo yo que el fútbol habían, por ejemplo, su servidor fue a Tela, donde un entrenador, Huasco López, que él, bueno, sacó o identificó a Juan Carlos Espinosa, Nahum, Calix, Cristian Santamaría, Wilmer Velázquez, bueno, una infinidad de jugadores que de Tela salieron para el Real España y otros para el Olimpia. Yo estaba en el Progreso y a mí él me invitó a que fuera a participar con el equipo de él. Entonces a mí que me gustó porque había otro tipo de jugadores interesantes también, que estamos hablando de 16, 15 años. Entonces eso igual también que me formó por la interacción que había con otros jugadores que no eran de mi barrio, sino que eran ya otros que controlaban bien, que jugaban bien, y eso entrenaban todos los días, que ahora no se hace. Sí. Entonces, bueno, por los tiempos, por otras distracciones que hay, entonces creo que eso que se ha perdido. Hay buenos jugadores que han salido en estos últimos años, pero les hace falta eso, más contacto con el balón, más entrenamiento. Sí, siento yo de que se ha perdido algunas cosas básicas que tiene el fútbol, que no se entrena, sino que se observa por la televisión, pero no se entrena. Por los tiempos también que hay, se juega un domingo, se juega un miércoles, Copa el jueves y así. Probablemente también, o al menos yo he visto y he tratado de analizar que el entrenador o el entrenamiento de las ligas menores se hace, profe, en base a que se va a jugar cada fin de semana. Pero hay un choque cuando el jugador ya llega a cierta edad, pasa a un nivel de primera división y se encuentra con que tiene que adaptarse nuevamente a un sistema de jugar cada 3 días. Si de repente se empieza a cambiar en ligas menores eso de que también se trabaja y se entrene cada 3 días, jugar, tal vez no sea tanto el impacto en el jugador. No tan así, porque a veces, ¿cómo se llama? El joven se adapta a lo que sea, pero siento yo de que cuando ya llega a un nivel sub 15, ahí ya más o menos creo yo de que tiene que ser más exigente el jugador en todos los aspectos que hay en el fútbol actual. Los recorridos, la dinámica y el tema mental que estábamos hablando. Porque uno cuando llega a primera división, yo soy de los que hay jugadores interesantes y jugadores muy buenos. ¿Cómo los diferencia? Yo digo por el tema mental. Porque hay jugadores, por ejemplo, yo he visto jugadores en mi carrera que ha sido extensa que son muy buenos, pero mentalmente son flojos. Y eso hace de que el que es más o menos bueno y mentalmente fuerte llegue fácilmente, ¿verdad? Y eso está comprobado, pues, pero creo que acá para que el jugador llegue a un buen nivel arriba, a primera, tiene que pasar muchas cosas que a veces no sufren, pues. Yo me recuerdo, no sé si usted ha visto una entrevista que le hacen a Cristiano
sobre el hijo de él. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces ahí está, pues, está el que le costó muchísimo. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de la infancia, en el deporte progreseño nosotros íbamos a jugar contra Villanueva y a veces que no había bus y nos íbamos en un camión. ¿Entiendes? A jugar un partido y con todo, ¿va? No es que, pucha, nomás. Íbamos, ¿por qué? Porque nos gusta, amamos eso y lo respetamos como jugando y dando todo. Íbamos a isletas, por ejemplo, Colón. Y esos trabajos son largos. Desde Progreso hasta allá, Sí, ni lo son- quiera Dios, y al mismo día, ¿va? Y nosotros, y a veces no es que nos vamos a parar en Tela, en el restaurante tal, que hay un almuerzo, no, a veces llevaban ahí la comida y en el transcurso del camino comían. Entonces esas cosas a uno lo La edifican, fortalecen también. que lo fortalecen. ¿Por qué? Porque aparte de eso, uno, como le repito, le gusta, intenta ganar siempre. Bueno, yo me recuerdo y me lo recuerdan también cuando voy allá por aquel sector, como se me tocó ir a jugar ahí en segunda, era bravo. Sí. Era bravo por el equipo que, verdad, que tenían y porque había solo un cerco de palmas que lo tenían ahí, el aficionado atrás, y se podía cruzar y no, o sea, no es que había una seguridad grande, pues. Entonces yo me recuerdo que a mí, oiga bien, a los 16 años me expulsaron con el capitán de ese equipo. Y el capitán ya tenía barba y tenía todo, pues. Era un experimentado. Entonces yo creo que el carácter que siempre he tenido, eso ha sido una de las cosas importantes para mi carrera. Incluso el primer día que yo entrené en el Olimpia, que me trajeron, el primer día, una jugada fuerte con Eric Fu, que Eric Fu un carácter impresionante, duro, y lo trabé y fuerte, y él pensó que como era un cipote, No iba a trabar tampoco. no iba a trabar, y yo que me iba, ¿cómo se llama?, a arrugar, pero fue todo al contrario. Lo trabé con todo y él se me quiso venir encima, como dije, hey cipote, y tantas, y que pero yo igual que le respondí. Entonces vio de que Juan Carlos Espinosa que se metió en medio para decirle a Eric, ¿qué te pasa con cipote? O si usted está jugando bien, no, ¿qué es? ¿Cuál es? Le digo, jugar. Entonces también eso, cómo se me influye también, la preparación, el carácter y la mentalidad. Y podemos decir que tenía carácter Arnold porque fueron, ¿cuántos? 20 años de carrera profesional. 22 años, 86 al 2008. Del 2008, junio del 2008. Me retiré teniendo contrato. O sea, rescindió. ¿Verdad? Finalicé el torneo de clausura y venía la apertura. Y estaban aún Alberto Espinosa como entrenador en el Platense. Y hablé primero con mi esposa y mis hijos y después con el entrenador. Me recuerdo unas palabras que hace años cuando estábamos en el Olimpia, que estuvo acá sentado, Gilberto Hierro. Me recuerdo que él fue que me dijo, Chele, cuando vos te retires, me dice, porque él ya estaba en sus últimos años también, ¿no? Cuando vos te retires, Chele, retírate en el mejor momento, me dice. Sí. Y esas palabras se me quedaron a mí. Entonces en ese torneo de clausura con el Platense hicimos un torneo impresionante, pues. No arriba, sino aquí abajo. Salvamos al equipo y partidos casi imposibles de ganar, lo ganábamos. Los directivos estaban emocionados. La gente de Puerto Cortés, llenaba el estadio siempre y el equipo respondía. Entonces, gracias a Dios, ahí pensé y dije, aquí es el momento. Porque uno también con los años debe de reconocer cuando su ciclo viene para abajo, las velocidades son otras. Cuando mira jugadores más jóvenes que pican a 100 por hora y que parecen aviones, entonces ahí uno tiene que reconocer y decir, aquí es el momento, ¿verdad? Bueno, así es el pensar de Arnold Cruz, que jugó muchos años. Entonces ahí fue que yo hablé con Nahum también
y sorprendido, y me dice, ahora quién voy a poner de central, me dice, porque estábamos manchados, estaba Ronnie Morales, habían varios ahí. Un equipazo tenía. Sí, teníamos un buen equipo. Y entonces fue de que él fue que me comentó, mira, yo necesito a alguien que esté conmigo, que me apoye acá. Y yo como tenía la licencia en ese tiempo B, me hacía falta la A, pero yo podía estar con él ahí. Entonces le digo, tengo la licencia. Entonces vino y arreglamos. Los directivos querían de que estuviese inscrito como jugador por cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo no, yo fui claro, le dije, dejen el contrato así, no me den nada y yo voy a apoyar, ¿verdad? Con ser asistente técnico. Y ahí fue donde di el paso y nunca regresé ni a segunda, ni a Liga Mayor, ni volver a Liga Nacional, que yo lo podría hacer, pues, porque, ¿verdad? En segunda división hubiera jugado un año más, pero no. Soy de las personas siguió las palabras de don Gilberto. Sí, que me retiré en ese momento y gracias a Dios pues, verdad, salió muy bien y no regresé a jugar fútbol como hay otros. Me retiro y a los 6 meses vuelven así. Durante toda esta carrera de 22 años estuvo en varios países. Creo que, si no me equivoco, fue el primero en la MLS. Sí, fue el primero. Fue el primer hondureño en la MLS. Allá por no sé si fue en el 96 o en el 97. 96 y 97. Ok, por ahí fue, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Sí, está bien. Y además estuvo en México también. Estuvo en Argentina. Estuve en Argentina. Pero me comentaba hace un rato también que anduvo haciendo un viaje por Turquía. Sí, también. ¿Cómo llegó hasta allá? Sí, es que en ese año... Fue en el 90, 91 creo, sí, algo así. En ese tiempo estaba un entrenador holandés aquí en Honduras, Gert Blok, vino para la selección y después un tiempo para el Olimpia. Y en ese momento el Caralampio Vallejo andaba bien, le hizo 3 goles a Panamá, que necesitábamos 2, y le hizo 3. El Nene Obanda andaba en un momento impresionante. Entonces él dijo, me llevo a estos 2 para una prueba a Turquía, al Galatasaray. Wow. Entonces yo andaba ahí flotando ahí como joven y todo. Y los directivos del Olimpia, don Bernardo Hirsch, me recuerdo yo, le dijo, y don Rafa también, que nosotros tenemos un joven también, dice, llevarlo, a ver, te lo prestamos porque lo lleves, Arnold Cruz. Yo andaba en el Progreso y me llamaron y me vine rapidito. Yo no sabía cuánto tiempo era de Honduras hasta Turquía en avión. Y a mi papá le dije, Tati, voy para Turquía. Y me dice, ok, que te vaya bien, cuando llegues allá que me hablas, me dice. Y entonces ya me fui para allá y arreglamos todo, los 3 que nos fuimos. El técnico había quedado campeón, nos observó y él dijo de que hablaran conmigo para ver si yo podía jugar como estaba jovencito, podía jugar como nacional, como local, e incluso a mí me llevaron a otra ciudad, Ankara, para ver el tema de los papeles y todo eso. Entonces, pero al final no se dio. Por temas, a lo mejor porque el pase era del Olimpia. Aquel tiempo, otra cosa. Ahí aquel tiempo, si uno firmaba con un equipo hasta que la muerte lo separe, ¿va? Antes, ahora ya no, ahora ya la FIFA tiene otras reglas, y en ese tiempo sí era del Olimpia y me dijeron no hay que firmar nada, nosotros vamos a arreglar, no se llegó a un acuerdo, me tuve que regresar. Pero una experiencia única, uno ver a esa edad otras logísticas, otros estadios, todo pues, como se llama, diferente. Para mí fue un impacto y edificó pues, ¿verdad? Muchas cosas, porque ya ir a jugar a México o algo así a mí no me impresionaba pues, porque ya desde pequeño había visto otras cosas. Entonces que regresé y en el Olimpia estuve, ahí Chelato estuvo con nosotros igual,
e incluso Chelato me consiguió que fuera un equipo que se llama Newell's Old Boys en Argentina. De Rosario. Había hablado con Menotti. Y un domingo jugando contra el Deportes Progreseño, Olimpia Deportes Progreseño a las 11 de la mañana en Progreso. Yo viajaba el martes. Entonces, en mi ciudad, jugando contra el equipo que yo empecé, ganamos 2-0. Pero me pegaron una patada acá. Entonces, jovencito, yo me recuerdo que sentí el golpe, me fui caminando del estadio Humberto Micheletti hasta mi casa. Me puse hielo, pero ya el domingo por la noche ya sentí un dolor. Entonces el doctor, uno que es de San Pedro, me fue a ver y reportó que yo no podía viajar por ese golpe que yo tenía. Entonces hablaron allá y cancelaron todo el viaje mío para ir a ese equipo. Me quedé en el Olimpia y otro joven hubiese sido, creo que mentalmente que se hubiese bajado. Sí, claro. Pero al contrario, jugué en ese equipo donde quedamos campeonísimos con Chelato. 92, sí, donde estaba Gilberto, teníamos un equipazo. Entonces él fue que me dijo, no se preocupe, aquí siempre va a tener un espacio y a entrenar. Solo eso me dijo, y después yo dije, no, esto es lo que me gusta y vámonos. Pero nunca fui uno que me bajé por esta oportunidad, perdí esto, ni pensé en el dinero, yo, nada. Únicamente era jugar. Y bueno, en el Olimpia ese del 92 fue donde hicimos cosas muy interesantes con el equipo, ¿verdad? Teníamos casi 2 equipos. Olimpia históricamente siempre ha tenido equipo A, grande, sí. Equipo B muy bueno. Entonces cuando nosotros íbamos a la selección, habían otros que nos suplían y bien. Entonces ahí ese campeonísimo para mí fue muy interesante, que me marcó por todo, por dónde jugué, con quién jugué, por el cambio de posición que me hizo Chelato. Y yo no sabía por qué, hasta después él fue que me dijo, y eso a mí me abonó muchísimo en el fútbol internacional. Yo lo llevaré a una etapa que es recordada por el olimpismo muchísimo, y es la del Mundial de Clubes. Sí, otra etapa bonita. Sí. Fue algo histórico para ustedes, ¿no? O sea, cuéntenos cómo, si nos recuerda más bien cómo fueron esos partidos contra Toluca, contra Pachuca, que en primera instancia uno se va a ver los videos de la prensa mexicana, decían que pasaban fácil de Olimpia. Correcto. Sí. Y de repente, no sé si fue primero contra Toluca y después contra Pachuca, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando contra Toluca decían fácil, y después cuando les toca, pasan de Toluca, van contra Pachuca, dicen... fue un error lo de Toluca, la pelota no quiso entrar, y ven y le meten 4 al equipo del Vasco Aguirre, ¿no? Vasco Aguirre había quedado campeón ese equipo y en un torneo, y en el otro torneo había quedado campeón del Toluca. Nosotros pues... Real España también en ese torneo. El Real España, sí, el Real España anduvo, que jugó en Los Ángeles, parece, algo así. Entonces, bueno, nosotros para comenzar teníamos un entrenador muy interesante, muy táctico, muy estratégico. Diferente completamente a Chelato, ¿no? A Chelato y a todos. Venía de un equipo Broncos de Choluteca. Había hecho cosas interesantes con el Broncos. Entonces siempre cuando un entrenador llega y que es nacional, la prensa, hasta el mismo jugador, y ahí quedaba, y ¿tendrá o no tendrá condiciones? Sí, porque nosotros al principio sí, nosotros ahí, pero lo que le digo, cuando una persona está informada, está capacitada y tiene personalidad para socializar sus ideas y bien, lo hace. Él llegó así, con un perfil bajo, hondureño, que no tiene un porte impresionante, pero con una idea clara y con una convicción. Y a nosotros, en ese tiempo vino Robert Lima, que había jugado conmigo allá en
en Argentina. Entonces hicimos la conexión. ¿Y él venía de Peñarol o se fue para Peñarol? De Peñarol venía de de Chacarita, apareció en Peñarol y de Peñarol se vino por acá. Había estado en España, no sé en qué equipo por ahí. Traía un currículum espectacular. No, ese impresionante. Con Peñarol quedó casi no sé cuántas veces campeón. Y, sí. No, interesante. Entonces lo trajeron y Edwin Pavón a nosotros nos decía que íbamos a jugar con línea de 3. Caballero, Robert Lima y Arnold Cruz. Pero uno estaba ¿cómo le digo? Acostumbrado al línea 4. Acostumbrado, no, a la línea 4 no, sino que cuando el delantero botaba, uno tenía que seguir al delantero, ¿verdad? Para que el delantero no se diera vuelta y que esto y lo otro. Pero Edwin Pavón no quería eso. Retenía a los centrales. Exactamente, él estaba ahí, usted no salga porque si sale provoca ese espacio y con 3 atrás no hay. Entonces nosotros no, pero el delantero va a recibir y se va a dar vuelta y a veces no le hacíamos caso. Ahí el hombre paraba el entrenamiento y se van a acostumbrar a esto y todo. Pues resulta que con el tiempo lo hacíamos a medias. Y en ese medias tenía cierta lógica, porque el delantero tenía que venir a donde nosotros, ¿verdad? Entonces él la podía mandar para allá, pero él tenía que venir acá porque el marco estaba acá y nosotros estábamos parados los 3. Entonces a veces yo salía por el delantero, quedaba el espacio entre Caballero y el externo, que era Gerson Vázquez. El extremo era Gerson Vázquez y otro era Membreño. Entonces había un espacio grande entre ellos dos. Y ahí a veces metían balones, a veces lo cortábamos, a veces no. Entonces nos fuimos convenciendo en eso. Y gracias a Dios fuimos un equipo sólido. Y fueron mentalmente, lo que hablábamos hace un rato, mentalmente fuertes, porque jugar contra los equipos mexicanos. Correcto, y a nosotros que nos influye también que casi todos, excepto Gerson Vázquez, que había tenido ya recorrido también en selección y venía del Bronco, Gerson Vázquez. O sea que quien lleva a Gerson Vázquez es Edwin Pavón, sí, entonces venía con poca experiencia a la par de todos los que estábamos, porque Donaldo González, el Pana, selección de Panamá, Olimpia mucho tiempo, Caballero, Membreño, Arnold Cruz, Robert Lima, que impresionante, estaba el Flaco Pineda, Alex, Santa María, Costa. Entonces teníamos un buen grupo y asimilamos bien eso, cuando uno reconoce contra quién va a jugar primero, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces estábamos claritos que esos equipos se nos iban a ir enfrente. Podíamos tener errores, sí, como el penal que se hizo contra Toluca, que lo tapó Donaldo. Entonces nosotros dijimos, aquí puede ser nuestro partido. En el partido, inclusive me recuerdo un balón, un centro que pega en el poste. En el poste también, sí. Tampoco fue que, sí se salvó Olimpia, pero... Sí, como es cuando uno enfrenta a un equipo que tiene potencial, pues, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó eso y de repente hicimos el gol y como defensivamente nos agrupamos más. El gol fue de Lima, ¿cierto? Robert Lima, un centro, sí, un centro, un foul que hubo y después lo mandaron y cabezazo, porque hacia arriba era fuertísimo. Sí, porque inclusive el cabezazo es de atrás, ¿no? Exacto, sí. Y entonces ahí fue donde cerramos líneas, a veces intentábamos jugar, y el equipo se desesperó, Toluca, y bueno, pasó. Entonces, ya para la final, me recuerdo de que yo soy amigo de Francisco Ariel Paco de Anda, uno que trabaja en ESPN y otros por ahí, entonces estábamos jugando y habíamos sido compañeros en Correcaminos. Entonces, cuando uno juega un partido oficial, ellos, bueno, incluso yo lo interpreto de que es vencer o qué va, porque yo lo saludé y me dice, está bien, Arnold, nos vemos, me dice, así nomás, está bien, órale, dale. Entonces yo dije, bueno, y fue cuando nosotros
hicimos un buen bloque defensivo. Estábamos claros que ellos nos iban a atacar por los costados. Por los costados estaba Membreño y Gerson, y por en medio también, y estábamos bien parados con los 5 y el Flaco Pineda. Que ese era un pulpo. Ahí recuperamos, pero la iniciativa que nosotros siempre teníamos, que cuando recuperábamos no era un equipo que la lanzaba. Así solo por tirarla a ver qué pasaba allá. Porque estábamos claros de que en el medio teníamos 4. Y Denilson Costa, que iba a correr a los espacios. Cuando recuperen ese balón, no la tiren. Inténtenlo. Y así fue. Recuperábamos y a veces buscábamos a Cristian o a Alex. Sí, y además que en el segundo partido aprovecharon de una forma fantástica los espacios. Ese espacio, sí, el balón y los balones dirigidos a los espacios que los mató. Cuando lo hicimos el primero, se vinieron y ya después se desesperaron y nosotros con más confianza. Sí, y fueron cayendo uno tras otro después. Exactamente, uno tras otro, y fue un momento para nosotros impresionante, pues. Cuando llegan a la final, ¿ya ustedes sentían como que ya hayan cumplido o no querían el título? ¿Cómo? Que queríamos el título, incluso creo que al Galaxy era un equipo muy fuerte, pero a veces hubieron unos cambios también. Pavón hizo unos cambios, incluso me sacó a mí y puso a Páez para más ofensiva, porque miraba que el equipo de Galaxy no era tan fuerte así en ese tema, pero no salió. Nos ganaron 3-2. Pero sí, nosotros estábamos pensando en ese título. No pensábamos ni sabíamos qué plata iban a dar. Entonces, lo que digo siempre, uno actúa porque ama lo que hace, pues. Entonces ya después, pero el momento más fuerte fue cuando el árbitro de Guatemala fue. No recuerdo el árbitro. De Guatemala, Batres, sí, contra Pachuca, pitó al final y fue impresionante. Sí. Nosotros sabíamos que estábamos ya. Y lo más impresionante es ver cómo se llama la gente que estaba allá. Sí. Del Olimpia. Sí, o sea, fue la verdad que ese momento fue muy eufórico para el olimpismo, porque era algo de verdad, Sí, y no, lo más importante que el fútbol que se presentó no fue sucio, no fue un fútbol así a lo que salga, sino que se vio pues de que Olimpia intentó jugar y salió, ¿verdad? Y lo que me recuerdo también es el recibimiento que hubo aquí. Yo, de todos los años que he tenido, no he visto un recibimiento ni a una selección ni a un equipo como recibieron a Olimpia. Caravanas, pero caravanas aquí en Tegus, interminables. Allá en Ceiba, porque nosotros al finalizar allá íbamos a jugar contra Vida. Y nos fuimos para San Pedro y una caravana impresionante en Ceiba. Impresionante. Una locura. Y me recuerdo uno que estaban narrando, dice, solo falta que Olimpia pierda contra Vida. Pero no, ganamos como 4-1, por decir. Sí, es un equipo para mí uno de los más cohesionados, ¿verdad? Futbolísticamente, que se conocía, pues, porque Membreño, Caballero, Alex Pineda, el Flaco Pineda, Cristian, el mismo Costa, nos conocemos desde sus inicios en el Olimpio. Llevan mucho tiempo jugando juntos. Y eso fue vital para todo eso. Voy a saltarme un par de escalones, Arnold, y voy a hablar de esa etapa como entrenador. Sé que ha tenido varias etapas, que empezó de asistente de Nahum, que estuvo entrenando en varios equipos, pero también quiero llegar a esa etapa donde llega con Coito, con Fabián Coito en la selección. En general, en términos generales, ¿cómo analiza esa etapa? Porque hubo un momento bueno que fue los Panamericanos, sí, pero ya en la selección adulta no nos fue tan bien, inclusive fue una eliminatoria para el olvido, para así decirlo. ¿Qué pasó en esa selección mayor? Bueno, yo estuve también con Medford unos meses. Sí, cierto, también estuvo con Medford. Sí. Estuve con Bene también como asistente en la UPN en segunda, y después fui entrenador oficial de la segunda división en la UPN. En el caso pues con Coito, pues sinceramente a todos nos duele lo que haya pasado,
pero más me duele lo que el jugador a veces no asimila, el camerino. Anteriormente estaban muy incómodos por el trato de Pinto. Coito tenía otra idea, era de más camerino, más armonía, y todos los que estaban ahí saben pues de que había una excelente armonía, ¿verdad? Entonces comenzamos bien, incluso contra Canadá fuimos la única selección que le sacó un punto, pero el partido contra Estados Unidos fue el quiebre que hubo ahí, ¿verdad? Emocionalmente. Siento de que, ¿verdad?, el jugador debe de dar un extra más. A veces uno como técnico le puede decir todo, pero en el terreno de juego uno tiene que dar el extra. Solo que le voy a poner algo. Pulisic, íbamos 1-0, le pegaron una patada y un bombazo en la pantorrilla que otro jugador se salve. Pero estoy hablando fuerte, ¿va? Sí, y él se arrastró y salió y lo atendieron y siguió. Entonces, de repente, pues, no sé, que nuestro jugador a veces cuando se encuentra en esos momentos debe tener más amplitud positiva mentalmente. Porque hay acciones a veces que hay que interpretarlas de una buena forma, y eso estamos hablando de la formación. Nosotros con lo que tenemos luchamos, ganamos incluso a algunas potencias que tienen logística 10 veces, 15 veces más que la de nosotros que lo intentamos, pero ya viéndolo fríamente como entrenador y viendo muchas experiencias y estando en otros lados, uno mira de que acá el jugador se esfuerza, el entrenador se esfuerza, pero no tiene las condiciones a veces como para llegar. Es cierto que hay emociones muy bonitas como cuáles, como cuando le ganamos a Chile 2-1. Claro. Como cuando le ganó ahorita Rueda 2-0 a México. Hay momentos importantes, pero es un fútbol irregular. Hay altos y bajos, demasiado. Entonces, y lo importante es mantener la constancia. Exactamente, pero no la mantenemos porque por el tipo de entrenamiento, por el tipo de formación del jugador, por las oportunidades que se dan a veces para los jóvenes acá. El joven, por ejemplo, en reservas, no sé si juega pocos partidos, un torneo. En otros lados, el joven que se está en una preparación juega más de 80 partidos. Entonces hay varios factores que a veces en los momentos más difíciles, y más ahora que las otras selecciones han dado un paso o dos pasos adelante, de decir vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, pero firmes, nosotros no lo hemos hecho. Entonces creo de que ahí viene también la poca preparación y conocimiento que uno tiene. Es cierto, pues, con la selección hicimos buenos partidos, pero a veces no nos convencemos de lo que tenemos. Y fíjese que yo estaba pensando en eso, pero también recordaba que mencionabas un rato lo de ese partido contra Estados Unidos, en ese periodo de COVID. Y yo recuerdo, o más bien creo que ese fue un punto de quiebre, efectivamente, pero fue un punto de quiebre justamente en el medio tiempo. Sí. Porque en el primer tiempo Honduras estaba jugando un partido espectacular, siendo superior a Estados Unidos, ganando, se va al descanso. Totalmente. Entonces, y recuerdo inclusive que en El Salvador había rotado el equipo para jugar justamente ese partido contra Estados Unidos. Sí. Entonces, yo quiero... ¿Qué se dijo en ese medio tiempo en el Estadio Olímpico que cambió tanto al equipo? Porque Honduras estaba jugando muy bien ese partido. Sí, hay tipos de jugadores y de diferentes caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba ahí y me dijeron van a haber 2 cambios. Y a mí, ¿quiénes? Dije así, ¿verdad? Sí, a todo el mundo sorprendió. ¿Quiénes? Entonces, no, va a salir Choco y va a salir este joven,
Se me escapa el nombre de No recuerdo el otro cambio. Sí, que jugaba en Portugal. Jonathan Rubio. Rubio. Sí, y eso, no, qué molestias y cosas así. Entonces ahí, rapidito hicimos el cambio. García había jugado muy buen partido en El Salvador, pero no todos los partidos son iguales. Y Nájar pues ya pasó a la otra línea más adelantada. La segunda línea. Exactamente, porque son poquísimos creo yo de los que narran y comentan fútbol. De que yo les pregunté en primer tiempo dónde jugó Nájar. No, como carrilero, que esto y lo otro. Y es gente que estaba narrando el partido, pues. Entonces solo miran el partido, no lo observan. Entonces Nájar no jugó ahí. Nájar jugó como central. Jugamos con línea 3. Jugó como central por la derecha. ¿Y por qué jugó ahí? Y Carlitos Pineda jugó como extremo, ¿verdad? Donde jugaba Nájar. Porque jugábamos con 3 y Carlitos jugaba acá afuera, ¿verdad? Con línea 5. Entonces todo el mundo, porque habíamos analizado de que Pulisic por ese lado venía. Esa franja era letal. Él no se iba mucho por los costados. Entonces, ¿quién lo podía agarrar o presionar? Era Nájar. Bueno, hay que hacerlo. Y justo en el primer tiempo, Pulisic con Nájar desapareció. Incluso Nájar tuvo una para llegar allá al fondo y casi hace gol. Excelente, fue excelente trabajo táctico, excelente. Entonces, cuando se dan esos cambios, ya Nájar no pasa ahí, sino que pasa donde estaba Pineda. Pineda sale, entra García, el del Olimpia, y ahí, entonces hay condiciones y condiciones, ¿verdad? A veces, por ejemplo, García jugó, como te repito, un buen partido en El Salvador, nos gustó, y se decidió Coito por García para jugar como stopper por derecha, y ahí fue donde hubo cierto impasse, error o de marca o qué sé yo. Comenzó la jugada, apertura, centro y gol. Y ahí fue ya donde con el 1-1 ya el equipo se desesperó, ¿verdad? Y cayó en esa duda a veces de intentarlo. Y este equipo, Estados Unidos, si le das un espacio, te mata. Sí, por los costados, por donde sea. Entonces ahí fue donde el equipo mentalmente se cayó. Intentó, pero cuando no tenés una idea clara de jugar, de intentarlo, cuando no estás frío en ideas. Exactamente, estás liquidado, más el otro equipo está inspirado y te ataca y sabe por dónde atacar. Era más complicado. Entonces sí nos pesó mucho, porque el equipo no se levantó. ¿Sienten ustedes, Arnold, o ustedes sintieron en ese momento que ahí pasó algo que fue como que el equipo pareciera que se vino en picada? Sí, más que todo por la credibilidad que uno tenía en el equipo y en los mismos jugadores también. A veces hay que resolver en los momentos importantes y no se resolvió. Entonces creo de que, no sé, uno pues creció con ese espacio de carácter. Entonces a veces cuando las cosas no salían técnicamente, qué sé yo, uno antes se barría de cabeza o lo que sea, metía. Ahora sí se mete, pero sinceramente no es como antes. Entonces eso también vale en el fútbol. Cuando las cosas no salen de una forma, agrúpese y sea hombrecito para correr, para apoyar a su compañero, ¿verdad? Entonces yo creo que nos faltó eso también, pues de más cohesión del equipo en ese tema, porque con el balón y todo el equipo muy bien, pero a veces cuando las cosas estaban un poco feas, ¿Hubo falta de liderazgo en ese equipo?
No tanto, pero sí creo de que el liderazgo es más que todo cuando uno da el ejemplo, pues no solo por hablar que yo soy el capitán, que venía esto y lo otro, pero también hay que dar, como se llama, el ejemplo. Y creo de que sí hubieron ciertas voces interesantes, pero tuvieron que ser más fuertes. Para ir cerrando, Arnold, de verdad me quisiera extender todo el día aquí hablando de fútbol. ¿Por qué no? pero, ¿cómo ve el proceso del profe Rueda? Igual, complicado, difícil, por el tipo igual de formación, por el tipo de convencimiento que a veces tiene el jugador. ¿Le pareció adecuado su nombramiento? Creo de que sí, es un entrenador de experiencia, un entrenador que ha tenido bastante recorrido, que se formó aquí en Honduras, porque aquí fue la primera selección adulta que le agarró. Y me recuerdo unas palabras que nos dijo unos entrenadores que estábamos ahí: por la Virgencita de Suyapa clasificamos al Mundial, dice. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que fue bueno, ¿verdad?, nombrarlo, porque él ya conoce el tipo de personas, de directivos que hay acá y de jugadores, pero como el ciclo cambia y la generación cambia, entonces aquel tiempo se enfrentó con jugadores que jugaban en Inglaterra, Italia, España. Es un escenario completamente diferente y ahora no. Entonces yo me recuerdo unas palabras que me dijo Boran Milutinovic cuando estuvo aquí en el 2004, algo así. Ya lo habíamos conocido en México y buena onda. Y me dice, yo le pregunté cómo está, profesor. No, todo bien, me han atendido muy bien, pero se me complica. Porque le digo, yo pensar, dice, venir a poner solo los muñecos y hacer su función ellos, pero no, ahora tengo que enseñarles cosas técnicas y perfiles y todo. Entonces, ese es el problema, el obstáculo que cualquier entrenador que venga lo va a enfrentar. Que lo va a encontrar, ¿por qué? Porque no hay eso, pues. Y yo creo que Rueda en Chile solo esperaba a los que venían del Barcelona o Italia y todo, reunión, vamos a hacer esto, papá, y vámonos. Y Chile jugaba bien, pues. Pero acá es diferente, que hay que hacer otra tarea más. Hay que esperar a ver cómo viene Juan Pérez de Portugal, si viene mentalizado a dar todo con la selección, o viene, profesor, deme permiso para ir a ver a mi familia que está allá. Entonces, o si no viene lesionado un martes, el miércoles se recupera, el jueves entrenamiento, el viernes reconocimiento de cancha y el sábado jugar. Entonces también que no es fácil, porque uno espera de que el jugador que viene de afuera venga con todo, ¿verdad? Si no, pues es uno menos. Qué placer, Arnold, poder conversar en este podcast con vos, poder compartir, ¿no?, de esa historia tremenda, de analizar un poco de fútbol. Para ir cerrando, voy a hacerte un par de preguntas de respuesta, así, sí o no, cuestionario, sí o no. A ver, en este segmento lo llamamos Mano a Mano con Arnold Cruz. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi. La bebida favorita de Arnold Cruz. Limonada. ¿Qué música escuchas? Reggae. ¿Sos romántico o antirromántico? 50%. ¿Cuál es el pasatiempo de Arnold Cruz? Estar en mi casa con mi familia. ¿Algún libro preferido? Los Brujos de Ilamantepec. ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. El mejor gol que hiciste. Veracruz 1, Correcaminos 2. Fue el segundo gol que le hice a Adolfo Ríos. ¿Arriba o abajo? Abajo. Un famoso, vivo o muerto, con el que te gustaría cenar. Michael Jackson. Ah, interesante. El mejor jugador hondureño con el que jugaste, que fue compañero tuyo. Gilberto Yergut.
y el mejor jugador hondureño al que enfrentaste. Carlos Pavón. El mejor jugador internacional, no nacido acá en estas tierras, al que te tocó enfrentar. Donadoni. La mayor locura que hiciste por amor. Venirme de Progreso acá. Sí, en verdad, conocer a mi esposa ahora. Que la conocí en un hotel de concentración, me fui y después regresé solo para conocerla. Muchas gracias, Arnold, un placer poder compartir contigo y poder disfrutar de esta plática. Y a todos los seguidores de la poderosa Radio América, espero que hayan podido disfrutar de esta conversación con el gran Arnold Javier Cruz, nacido allá en el Progreso. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales como Radio América HN y también visitar nuestra página web como radioamerica.hn. Yo les recomiendo que puedan disfrutar de todos estos episodios de nuestro podcast siempre sobre la jugada. Hasta la próxima. Encuéntranos en todas nuestras plataformas digitales como Podcast Radio América HN, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn.